vamos a viajar con la imaginación a una ciudad que queremos mucho, que nos gusta mucho, una gran ciudad, la nueva Roma, podremos decir, la Roma contemporánea, una de las capitales del mundo, a la ciudad de Nueva York. Allí está la escritora, periodista y ensayista Malén Denis, que además es New Yorker, porque vive hace unos años allí. Malén, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, queríamos hablar con vos, ya habíamos hablado la otra vez y nos resultó muy interesante el diálogo que tuvimos. Tenemos muchas ganas de escucharte. Ya, a ver, en la cifra fría, Nueva York es la ciudad de Estados Unidos con mayor impacto en víctimas fatales del coronavirus. Ya está superando las 10.000 muertes. Y si se suma el área, ¿no? Nueva York y la ciudad que está al lado, cruzando apenas el río, el estado de New Jersey, estamos hablando de, tengo entendido, corregime por favor, o actualizame por favor, cerca de 14.000 víctimas, ¿no? No, estás en lo cierto con los números. Lo que pasó también fue que cambió algo en el recuento, que es interesante, ¿no? Cuando pensamos las cifras, tenemos que pensar que las cifras también son una construcción, ¿no? Y lo que cambió en los números no es solo la cantidad de muertos, sino el modo en el que se estaban contando las víctimas fatales de COVID-19. Y ahora lo que se agregó al recuento no es solo la gente que murió testeada con COVID-19, sino la gente que murió presuntamente de COVID-19 por el historial médico, por los síntomas con los que se acercaron al hospital, por ejemplo, que no estaban siendo contados en el recuento anterior. Y que sin embargo había muchos indicios desde la ciudad y desde el estado para darnos cuenta de que había más gente muriendo. O sea, la verdad es que es horrible y es espantoso y es hasta cruel tener que decirlo, pero se escuchan las ambulancias constantemente. Es choqueante, es estar en una ciudad fantasma. Entonces hubo que repensar también cómo se estaba contando, porque era evidente que algunas de las víctimas fatales no estaban figurando en el recuento. Pero sí, las cifras estamos hablando del epicentro del coronavirus. Bien. En la ciudad de Nueva York. Estamos hablando con Malén Denis, es escritora, periodista y ensayista, vive allá. Vos vivís en Manhattan, ¿no, Malén? Sí, vivo en Manhattan, en la isla. ¿Cerca de dónde, digamos? ¿Cerca de Times Square? ¿Cerca de la estación de tren? ¿Cerca de qué lugar como para que podamos identificar? ¿Vivís en...? Estoy cerca de todos esos lugares que nombras. Estoy en el centro de la isla. Sí, muy cerca del Empire State Building. De hecho, vivo como unas 6 cuadras, cerca del Chrysler, que es otro de los edificios así emblemáticos, muy cerca de Grand Central, a 10 cuadras caminando, también muy cerca de Union Square, otro de los centros muy grandes de la ciudad, y de Times Square. Sí, bien, Times vivís Square en es la un lugar zona, que poder caminando. En la zona central de Manhattan. Queríamos preguntarte, Malén, ¿cómo ha impactado y qué has logrado observar vos? Y sabemos que sos una observadora aguda y que estás leyendo mucho, seguramente con mucha más precisión de lo que podemos hacerlo nosotros a la distancia. Hay una imagen que nos impactó mucho a todos y que no sabemos cuál va a ser el efecto a largo plazo sobre la subjetividad del pueblo norteamericano y del neoyorquino en particular, que es la imagen de las fosas comunes en Nueva York. Es una imagen que todos quedamos absolutamente congelados, ¿no? Que hay algunas islas ahí del archipiélago de Nueva York que se utilizaron para fosas comunes. ¿Qué reflexión te trajo? ¿Qué podés compartir con nosotros de lo que opinan los norteamericanos, de cómo lo viven ellos? Yo creo que sin dudas esto va a ser un antes y un después para Estados Unidos, porque también es asumir una derrota muy grande. Tiene costo político, pero sobre todo tiene costo a nivel humano, y creo que los neoyorquinos en particular fueron cayendo en un efecto dominó de cómo esta crisis sanitaria los fue cacheteando y los fue confrontando con distintas realidades. De hecho, es evidente que lo que está sucediendo, bueno, además de la crueldad de estas imágenes, que es simplemente algo como un hecho muy cruento, la imagen es choqueante, la ciudad vacía,
las fosas comunes, el hospital de campaña en el medio de Central Park, son todas imágenes muy, muy fuertes también para una ciudad que desde el imaginario es una ciudad que no se detiene y que tiene cierta vivacidad también, digo, como en términos de los símbolos, también es como pega mucho pensar que es un lugar que está muy atado al imaginario de como algo con mucha velocidad, mucha gente, muchos cuerpos por todos lados, olor a comida. Hoy por hoy yo escribí una nota para Página 12 donde hablaba de que lo que se siente en el aire es como olor a desinfectante. Con lo cual esto sin dudas está pegando y va a seguir pegando, porque estamos hablando de una cantidad también de muertos que está superando en 3 veces a la cantidad de víctimas fatales del 9/11, del ataque a las Torres Gemelas, que ya había sido un shock para esta ciudad y que había sido ese gran momento detenido, ¿no? Como qué pasó, y yo creo que también está haciendo reflexionar mucho sobre las desigualdades. Sin ir más lejos, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, estuvo hablando un poco sobre la demografía del virus, que es algo que que todas las personas estaban empezando a pensar, y es que evidentemente estábamos cubriendo una ciudad de muchas desigualdades o estetizando una ciudad que perpetúa mucho las desigualdades. A ver, háblame de la demografía del virus. Me interesa ese punto, Malén. Bueno, por ejemplo, uno de los datos que estuvo hablando Bill de Blasio la semana pasada fue que el brote está matando al doble de personas negras y latinas que de personas blancas. El 34% de la gente que murió de coronavirus en Nueva York son latinos y el 28% son negros. Y tiene que ver con también las disparidades en los tipos de trabajo y las disparidades en el acceso a la salud. El sistema de salud en Estados Unidos es privado, con lo cual mucha gente no puede ni pagarlo. Mucha gente está por fuera también de estos números porque ni siquiera son personas que están en el recuento de ciudadanos porque están en una situación migratoria irregular, por ejemplo. Entonces, las personas con menos acceso, las personas con trabajos de primera línea, por ejemplo, no sé, el 60% de las personas en esta ciudad que trabajan en limpieza son personas latinas. Y esas personas están expuestas hasta el último momento al virus. Tiene que ver con el tipo de trabajo. Las personas que se pudieron guardar primero son personas con muchos privilegios, son personas blancas. Entonces hay que pensar un montón de cosas que tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. ¿Se replica esa tasa de diferencia, de discriminación generalmente con los latinos y los negros? ¿Puedes repetir el dato que me pareció bastante impactante de lo que dijo Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, con respecto a los negros y los latinos, Malén, por favor? El 34% de las personas que murieron de coronavirus son latinos y el 28% negros. O sea, 2/3 de las víctimas son negros y latinos. Sí, después obviamente hay que descomponerla, hay que descomponer también esa demografía, cuánta cantidad de la población, pero cuánta cantidad de la población total es negra y latina, pero lo cierto es que esta ciudad también es muy blanca. Entonces, llama la atención, ¿no? Y tiene que ver con esto, con un dato que yo... en realidad es un dato que recogí a ojo, es algo que estuve observando, y es que la gente que sigue trabajando en estas condiciones, la gente que en el medio de un brote que lleva matadas a 10.000 personas sigue trabajando, son en su mayoría latinos y son en su mayoría negros y son los que trabajan en el son los que se están correos. Exponiendo, digamos. Exacto, son los que siguen trabajando en este momento, correo, delivery, todas las comodidades que además se pueden permitir las personas que tienen una cantidad de dinero. Bien. También, ¿no? Pregunta. Entonces, sí. Si te pones a caminar por Park Avenue o por la Quinta Avenida, por la zona oeste del Central Park, ¿no hay nadie, digamos? ¿O ves a alguien paseando el perro, alguna mascota? ¿Ves solamente las bicicletas de los deliveries? ¿Cuál es la descripción de la situación de Nueva York hoy? No, Daniel, no hay nadie. Lo único que se ve es lo que te decía, personas haciendo delivery, con lo cual
te da el dato, ¿no? Como los que se pueden quedar se quedan adentro, y eso implica que tenés que accedes a ciertos beneficios también. Ya empezaron a llegar los cheques también de estímulo del gobierno, que esos cheques de $1.200 le van a llegar solo a una cantidad de la población, que tiene que ver con gente que es americana, que tiene los papeles en regla, la gente que quizás más lo necesite, esos $1.200, son personas a las que nunca les va a llegar porque no tienen una green card, porque entraron ilegalmente o porque se quedaron ilegalmente. ¿Vos tuviste tuviste algún tipo de beneficio vos siendo ciudadana allí en Nueva York? Bueno, yo todavía no soy ciudadana, pero yo estoy casada mi marido es americano y sí, nos llegó el cheque de estímulo, que es ¿Te llegó a vos y a tu marido? ¿Le llegó a los dos? No, le llegó a mi marido. Y a mí me están dando el seguro de desempleo porque yo estaba trabajando en blanco, pero me costó muchísimo. Tuve que llamar 180 veces. ¿180 veces es una ¿180 veces es una cifra al azar o tuviste que llamar 180 veces? No, te puedo mostrar mi celular y llamé más de 180 veces para poder conseguir que me den mi seguro de desempleo. Pregunta, ¿te puedo preguntar cuánto es el seguro de desempleo? Si querés decirme, ¿no? Porque no me gusta preguntar sobre las economías. No, todavía no pasa nada, no me molestaría decirte, pero todavía no me confirmaron exactamente la cifra que va a ser. Me dijeron que en 2 semanas me confirman. Pero te imaginas que va a ser $1.500, $2.000 más o menos. Y acá las cosas son por semana. Yo estoy calculando que van a ser entre $300 y $400 por semana. Bien, entonces, puede ser que sea hasta 500. Bien, entonces, pero hay 9 millones, tengo un dato sobre esto, sí. Daniel, hay 9 millones de personas que aplicaron al seguro de desempleo a partir del brote de COVID. Con lo cual también, digo, más allá de todas estas ausencias del Estado que marcamos, debo decir que se está haciendo un montón igual en este momento para llegar a la cantidad de gente que se necesita. Sí. A mí me llamó una chica trabajando desde su casa un domingo para decirme como, bueno, llamaste un montón de veces, finalmente logramos ver tus papeles, te lo vamos a dar, pero digo, están trabajando, están intentando, lo que pasa es que se llegó tarde, entonces todo se vino encima, ¿no? Es una crisis sanitaria, una crisis económica, crisis en el mundo del trabajo, son muchas cosas que hay que recomponer. Pregunta, vos alquilás tu casa, ¿no? Con tu marido. Sí. ¿Tuviste algún tipo de beneficio en postergar el pago del alquiler, por caso? No, por ahora no, se estuvo hablando, empezó a correr una petición también para que nos congelen o para que no nos cobren por lo menos un mes de alquiler, pero nosotros pagamos, o sea, este mes abril lo pagamos el día 1 y fue como, bueno, no sé si llegamos el mes que viene. Bien. Esto fue algo que hablamos. Tema servicios. Estamos hablando con Malén Denis, que es escritora, ensayista, periodista. Vive y trabaja, ahora bueno, está en su casa haciendo la cuarentena en la ciudad de Nueva York, en su parte central. Con respecto al tema servicios, la luz, el gas, el agua, las expensas, ¿recibieron algún tipo de postergación, refinanciación? Por ahora no hubo ninguna notificación respecto de eso y no es algo de lo que tampoco las autoridades estuvieron hablando por ahora. O sea, vos sabés que Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York, da una conferencia de prensa diaria donde habla de los temas como principales de lo que está pasando. Es muy interesante que haya tomado esta posición de, bueno, todos los días voy a hablar del tema, pero me parece que no tenía otra opción, porque la cantidad de muertes y la cantidad de cambios constantes que hay respecto de el estado de ánimo general de la población. Y lo que estuvo hablando últimamente, yo lo escucho casi todos los días, hay días que se repiten un poco porque no hay más novedades que los números, ¿no? Pero lo que estuvo hablando ahora tenía que ver con lo que está preguntando todo el mundo, y es cuándo se reactiva la economía, cuándo volvemos a salir a trabajar. ¿Y la respuesta cuál es? Y la respuesta es que esto no va a ser como un switcher que prendés y apagás la luz, que esto no va a ser que un día salimos todos otra vez a la calle, que va a ser progresivo, que vamos a tener que reevaluar qué es esencial y sobre todo no cometer un error que se cometió anteriormente, que es
vamos a tener que mirar lo que hicieron otros países que fueron exitosos. ¿Cuáles son los modelos exitosos para la ciudad de Nueva York? ¿Cuáles toman como exitosos en Estados Unidos? Bueno, ahora lo que se estaba hablando es de la cuarentena en España y tomar a España a ver qué pasa, porque no sé si estuvieron hablando, pero España está pensando, ya empezó a reabrir un poco. En el día de ayer. Entonces estaba diciendo, ¿no?, que hay que ver qué van haciendo estos países que entraron en una cuarentena fuerte y cómo se modifican los números y qué pasa cuando reabren. Pero también decía como que esto tenía que ser absolutamente progresivo, que nos pedía a los ciudadanos también que no salgamos por cualquier cosa. Nosotros acá además no tenemos cuarentena obligatoria, en el sentido de que si yo quiero salir y caminar 40 cuadras, puedo salir y caminar 40 cuadras. O sea, no te va a detener un policía, te va a decir, volvete a tu casa. O te va a pedir un permiso para poder transitar. No pasa nada. O sea, yo puedo, y tiene que ver con la idiosincrasia americana también. Y si un comerciante quiere levantar las persianas y ponerse a vender remeras en Times Square, lo puede hacer. No hay ningún impedimento. No, bueno, esa sí está reglamentada y tiene que ver con el estado de Nueva York en pausa, que es algo que se decretó el 20 de marzo y se hizo efectivo el 22, que es que todo lo que es comercio no necesario, no de necesidad primaria. Perdón que a veces me traduzco del inglés y que hablo raro, ya lo sé. Todo lo que no es de necesidad básica, comercio tiene que estar cerrado. Y de hecho yo vi que un local muy cerca de mi casa lo cerraron, que estuvo abierto y no era como un supermercado, como que además también tienen algunas reglas que no pueden ser todos los mercados que existen de comida pueden estar abiertos. Tienen horarios, hay que respetar una distancia social, entonces hay marcas en el piso para que vos veas respecto de cuánta distancia tenés que estar respecto de la gente. Se toman muchas medidas en los comercios y son muy pocos los que están abiertos. Bien, Malén, quiero hacerte dos preguntas finales. Una cosa que impacta las veces que fui a Nueva York, hace algunos años que no voy, es la cantidad, lo llamado homeless, ¿no? La cantidad de personas viviendo en la calle. Si es verano o primavera, quizás ahí cubiertos con un cartón en las plazas y demás. Y acá en la ciudad de Buenos Aires también tenemos muchas personas en situación de calle. ¿Qué está pasando con los homeless en Nueva York? Me imagino que deben ser mucho más visibles de lo que eran antes, ¿o no? Bueno, ese es un tema que a mí en particular me estuvo preocupando y que todavía no escuché a nadie de las autoridades ni del Estado ni de la ciudad hablar de este tema, porque lo cierto es que yo vi menos. Entonces, no sé qué está pasando, pero tengo un dato, porque obvio, me pongo a investigar. Cuando veo algo que me llama la atención, digo, algo está pasando. Y, por ejemplo, estuve averiguando de la cantidad de muertes en la calle y como muertes no relacionadas con COVID directamente, que no se estaba hablando tanto de esto. No, se está hablando solo del virus, entonces se empiezan a invisibilizar otras cosas, así como se hacen evidente algunas, otras es como que pasan desapercibidas, sobre todo la gente que, hay que decirlo, a la gente le importa menos. No se están deteniendo a pensar en estas personas que están en situación de calle. Y yo vi menos personas. En los primeros días de abril, los primeros 5 días de abril, se habían muerto más de 1.000 personas en Nueva York en sus casas o en la calle. Y eso son 8 veces más que en el mismo periodo, o sea, los 5 días de abril el año pasado. Estos son casos que no tenían relación directa con COVID, o que no se habían testeado los cuerpos en la autopsia. Entonces, apuntaría obviamente por la precariedad de la situación. O sea, podría decir, hay menos homeless en la calle porque ya se murieron en los primeros días de abril, digamos. Exacto, o sea, no quiero hablar con ese nivel de crueldad, pero podría ser una hipótesis. Podría ser una hipótesis, teniendo en cuenta que si se comparan la cantidad de fallecidos los primeros 5 días con los años anteriores, que es lo que están haciendo, dicho sea de paso, muchos países.
Muchos países están comparando, bueno, la cantidad de muertos en el 2019, 2018 y con la cantidad de muertos ahora. Malén, últimas preguntas, siempre es muy interesante conversar con vos, es escritora, ensayista, vive en la ciudad de Nueva York. ¿Qué te impactó más de todo, digamos? A nosotros a la distancia nos impactó mucho las fosas comunes, y creo que a la opinión pública mundial, ¿no? Esas imágenes de ver a Nueva York, que es una ciudad tan esplendorosa, tan autosuficiente, y además acá hay una diferencia notable con el 11 de septiembre del 2001. Primero, la cantidad de víctimas. En el 11 de septiembre fueron 2.983 víctimas. Acá ya tenemos 3 11 de septiembre. Y esto va para largo. Pueden ser 5, 6, 10 11 de septiembre. No sabemos dónde para esto. Y segundo, que después del 11 de septiembre, Estados Unidos y la ciudad de Nueva York emergieron, quizás Estados Unidos, en uno de los mejores uno de los papeles que mejor le cabe a Estados Unidos, que es el Estados Unidos guerrerista, ¿no? En términos económicos, las guerras a Estados Unidos les sienta muy bien. Totalmente. No es el caso donde además la tragedia la están viviendo en territorio propio, digamos. Las fosas comunes ya no son en Irak o en Afganistán o en Vietnam. Son ni más ni menos en un lugar, además, que simbólicamente para la identidad de Estados Unidos es un lugar central, Nueva York. Yo no me quiero imaginar, con todos los rituales que hacen en los funerales los norteamericanos, lo que debe significar para ellos la idea de una fosa común, de tirar. Esta es una de las imágenes que más nos impactó a nosotros o a mí. ¿A vos cuál es una imagen que te impactó mucho, Malén? Decime algo que quizás vos puedas percibir desde allá. A mí, no, yo creo que estoy muy en línea con lo que planteas vos, pero también es como una preocupación que tengo toda esa imagen, porque yo siento que a Estados Unidos le es muy fácil construir discurso de sí, ¿no? Como plantear, dar vuelta a las cosas para quedar en un lugar que le convenga, porque son unos grandes constructores de ficción también. Entonces me parece que el lugar de víctima lo van a encarnar muy fácilmente. Que no implica que no sea gravísimo todo lo que está sucediendo, pero me parece que está dificultando un poco la autorreflexión y no pensar en qué decisiones históricas también llevan a esta situación en particular, por ejemplo, las desigualdades de las que estábamos hablando antes, pero así en imágenes un poquito más poético y un poquito más como de lo sensorial, creo que lo que más me choquea es el silencio. Este es un lugar que siempre está como muy habitado por voces, por bocinazos, por como una cosa de estar muy vivo, pero también como muy, no sé, casi que una percusión constante en la calle. Y sí, de repente y tiene un olor particular Nueva York, tiene un olor sí, como decís vos, a comida, a pancho, a espagueti, a pancho, a hot dog, a espagueti, al picante del barrio chino, ¿no? Yo creo que en los dos lugares a petróleo, aceite. Sí, donde se siente la ausencia y donde a mí me choqueó más capaz cuando salí para escribir una crónica hace un tiempito, es que lo único que se escucha son las ambulancias que vienen como en distintas distancias. Es como que de repente puedes tener una cerca, de repente una más lejos, pero es como un aullido y es lo único que se escucha. Y el olor, que es como que se siente un olor como como una limpieza quirúrgica, como a desinfectante, y es como eso, como que se hace muy presente la ausencia. Lo que está faltando se nota mucho. Malén, un gustazo como siempre conversar con vos. Seguramente te estaremos llamando en algunos días, en algunas semanas para seguir un poco la crónica de lo que está sucediendo en Nueva York a través de tu mirada. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Malén Denz es escritora, es periodista, vive en la ciudad de Nueva York, contando detalles de lo que se está viviendo dentro de algo, noticia en desarrollo, impacto muy grande. Vamos a ver el impacto que tiene esto en cada una de las subjetividades. Buen relato, ¿eh? Muy buen relato, un relato bien, sí, bien urbano, bien de primera línea, sí, ¿no? Sí. Lo que está pasando. Lo que se vive ahí. Muy... Sí, 10.000 muertos ya. Pensá que Torres Gemelas fueron 3.000. Sí, ya estamos hablando de más de 3 Torres Gemelas.
el impacto. Y para mí el impacto político es aún mayor, porque de las Torres Gemelas Estados Unidos salió para adelante. Sí, sí. Al otro día salió a bombardear Afganistán. Sí, salió, sí, a buscar al responsable. ¿Acá cómo hace? claro, tal cual.